Lost Ark nos llega con años de contenido, y llegar al nivel 50 es solamente el principio. De hecho, es algo muy cliché decirlo, pero el nivel 50 es cuando empieza lo bueno, cuando empieza el verdadero Lost Ark. En esta guía vamos a repasar todo lo que debemos hacer nada más alcanzar el nivel 50. Recordad que llegaremos hasta el nivel 60, pero la experiencia requerida es una verdadera locura, y podemos grindear todo nuestro camino a base de hacer contenido, y el juego nos irá diciendo qué podemos hacer. Pero hay tantas cosas que nos podemos perder en el camino. Y para ello nace esta guía, que vamos a dividir en 3 partes. Primeramente, lo primero que tenemos que hacer nada más llegar al nivel 50. Después veremos cada contenido que tenemos que hacer para ir progresando. Os daremos unas pautas para progresar lo más eficientemente posible desde el Tier 1 al Tier 3. Para que lo entendáis los más nuevos, y tal como explicamos en la guía de principiantes, Lost Ark tiene el contenido bloqueado por nivel de equipo. Así que tendremos que ir mejorando nuestro equipo para desbloquear más y más contenido. También hablaremos del contenido que podéis hacer a diario con vuestros alters para darle velocidad al progreso de nuestro personaje principal. Si todavía estás leveando o intentando entender cómo funciona Lost Ark, te recomiendo muchísimo la guía que tenemos en este mismo canal enfocado a los más principiantes, donde repasamos de forma general todo lo que tienes que conocer para no perderte. Asimismo, disponemos de una guía donde explicamos con todo detalle cómo equiparnos en Lost Ark, los engravings, tripods, piedras de habilidades, etc. Tenéis ambos vídeos tanto en descripción como comentario fijado, asimismo como las pantallas finales de este vídeo. Y antes de empezar con esta guía os invito encarecidamente a nuestro Discord, donde estamos construyendo una comunidad de amantes de Lost Ark y otros juegos, y donde también podéis encontrar una serie de recursos muy útiles y a otros jugadores con los que compartir. Además, podéis uniros a nuestras hermandades. Sin más dilación, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer nada más llegar al nivel 50 es desbloquear nuestra habilidad del despertar. Esta es la habilidad especial más potente de nuestra clase y es lo primero que deberemos hacer. Para ello viajaremos hasta Beatrice con la canción de Trixion, que nos dará la misión para desbloquear. Puede que lleguemos al nivel 50 antes de llegar a Berna, pero lo primero que tenemos que hacer es ir a esta zona para desbloquear este contenido y sacar nuestra habilidad del despertar. Lo siguiente es localizar las diarias y semanales. Primeramente tenemos las tareas de una. Estas tareas nos pedirán realizar ciertas tareas cada día y semanalmente. Hay de todo un poco. Nada más alcanzar el nivel 50 no podemos hacerlo todo, ya que por ejemplo para hacer cubos o asaltos tendremos que desbloquearlo primeramente. Y algunos de estos contenidos no estarán disponibles hasta que tengamos cierto nivel de equipo. Así que intenta completar las que puedas hacer mientras tanto. Esto nos permitirá recibir muchas recompensas y materiales y nos ayudará a completar esta barra de aquí que nos dará fichas de una, que podemos canjear por oro, la moneda más importante del juego. Asimismo, en el gremio también tendrás misiones semanales y diarias que podéis completar, y que también os concederán recompensas, así también ayudaréis a vuestro gremio a subir de nivel. No os olvidéis tampoco de donar en el gremio cada día. Esto no es algo altruista, permitirá que el gremio suba de nivel, permitiendo que pueda tener más miembros, pero también tenemos acceso todos los jugadores a más y mejores recompensas y contenidos. También debemos desbloquear las mazmorras del caos y los asaltos de guardián mediante la misión La solicitud de Alien. Una vez alcanzado el nivel 50, tenemos que enfocarnos en subir el nivel de objeto, que es lo que nos va a dar acceso al contenido Tier 1, Tier 2 y Tier 3 de la forma más eficiente. Cuando llegamos al nivel 50 no tenemos demasiado equipo, y nuestra primera meta será conseguir el nivel de equipo 302, y para ello lo primero que tenemos que hacer son las 2 mazmorras del caos que tenemos ya desbloqueadas. Conseguiremos ahí algo de equipo, y así iremos más rápido para irnos a hacer misiones principales de Berna, y esto nos dará acceso a su Hire. Completando la historia completa en esta zona, conseguiremos muchísimos materiales y equipo que nos dará el ítem level 302. Una vez hecho esto, es recomendable introducirnos en las mazmorras del caos y asaltos de guardián que podemos ir haciendo también para ir consiguiendo más equipo y más materiales. Una vez terminemos la cadena de misiones de Berna, recibiremos también el pase de poder de Berna. Esto nos permitirá subirnos otro personaje instantáneamente al nivel 50. Nuestro siguiente objetivo será conseguir equipo 460. Para ello podemos utilizar los materiales que hemos recolectado para subirlos de nivel. Para ello os recomiendo hacer una paradita al herrero y recordad que tenéis una guía de cómo equiparos aquí mismo en este canal que os dejo aquí arriba en el marcador. Además, a partir de equipo 250 ya puedes hacer rutas de islas. Puedes viajar hasta estas islas e ir completando su cadena de misiones. Os recomiendo completar en este orden las islas, hacer una ruta completa donde vas a conseguir bastante materiales y equipo. Completando todo este contenido, iremos obteniendo más materiales para seguir mejorando nuestro equipo hasta 460.
Una vez tengamos el nivel 460 de equipo, nos iremos a Roggendel. Durante este proceso desbloquearemos nuestra segunda habilidad del despertar. Cuando terminemos la misión principal de Roggendel, recibiremos un correo que nos desbloqueará esta habilidad. Una vez desbloqueadas, haremos mazmorras abisales de Roggendel para conseguir el nuevo equipo de la zona. También nos enfocaremos en conseguir libros de grabados verdes que podemos obtener en las mazmorras del caos, asaltos de guardianes, islas y mazmorras abisales. De todos modos, ya habremos recibido muchos durante todo el contenido que hemos hecho hasta ahora. En el vídeo de cómo equiparse tenéis más detalles de cómo utilizar estos elementos. Seguiremos completando nuestras tareas diarias y semanales para conseguir materiales y dinero, y visitaremos al herrero a menudo para ir subiendo nuestro equipo. Haciendo todo este contenido conseguiremos acercarnos al nivel 600 de equipo y ya podemos adentrarnos en el Tier 2. Una vez alcancemos el nivel 550 de equipo, ya podremos irnos a Yorn, donde tendremos que hacer la cadena de misiones principal para desbloquear las mazmorras abisales de esta zona. Haciendo las mazmorras del caos de Yorn podremos ir consiguiendo equipo que nos va a ir mejorando, y es aquí donde desbloquearemos el sistema de gemas. Estos objetos son joyas que podemos equipar y nos mejorarán mucho nuestro personaje. Las primeras gemas de Tier 2 las conseguiremos en las mazmorras del caos de Yorn y de Python. Llegando a nivel de objeto 840 desbloquearemos las mazmorras abisales de Tier 2. Para llegar a este nivel seguiremos haciendo todas las tareas que hemos mencionado anteriormente y seguiremos visitando a nuestro herrero para mejorar equipo. Con las mazmorras abisales de Tier 2 lograremos conseguir más equipo y materiales, así como podemos conseguir el set épico de la mazmorra abisal de Yorn. Seguiremos avanzando hasta el nivel de objeto 960, donde desbloquearemos la historia principal de Phaeton, con la que desbloquearemos las mazmorras abisales de esta zona. Podemos conseguir equipo de Phaeton, que será mucho mejor del que tenemos, haciendo mazmorras del caos de la zona, y también tenemos acceso a un set épico de la mazmorra abisal. Ahora nos enfocaremos en conseguir libros de grabados azules, mejores que los verdes. Se consiguen haciendo mazmorras del caos, asaltos, guardianes, islas y mazmorras abisales de este nivel actual. Iremos subiendo equipo, haciendo estos contenidos y sin dejar de visitar a nuestro querido herrero, y desbloquearemos por fin a este nivel la historia principal de Punica. Una vez lleguemos a Punica, nos enfocaremos en completar la cadena de misiones de la historia principal. Ya estaremos en Tier 3, y esto nos desbloqueará las mazmorras abisales de la zona. Haremos mazmorras del caos de Punica para conseguir el nuevo equipo del Tier 3. Alcanzaremos el nivel 1302 de equipo, y ya tendremos desbloqueadas las mazmorras abisales de esta zona. Visitaremos nuestro herrero como siempre y seguiremos con las diarias y semanales. El objetivo es llegar a nivel 1370 para poder tener acceso, cuando esté disponible, al contenido más endgame, las raids de Tier 3. Este proceso ya es largo y tedioso y tenemos que seguir haciendo nuestras diarias, semanales, encargos de una, afinidades, coleccionables, hacer todo el contenido que podamos e ir desbloqueando nuevos niveles. Y asimismo nos centraremos en seguir mejorando nuestro equipo, optimizar nuestros trípods, subir el nivel de las gemas, mejorar grabados y mejores cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Os habréis fijado como en casi todos los contenidos como Mazmorra del Caos aparece esta barra superior. Esto es la barra de descanso. Cada vez que hagamos un contenido, esto se irá consumiendo, lo que hace que nos limite el contenido diario que podemos hacer consiguiendo las máximas recompensas. Por ejemplo, solamente podremos hacer 2 mazmorras del caos por personaje al día, y no podemos hacer más hasta que se recargue la barra. Cada recorrido en la mazmorra del caos consume 50 puntos de bonificación, y cada día a una determinada hora esto se recarga. Por eso la importancia de los alters en este juego. Podemos utilizar nuestros personajes alternativos para hacer todos estos contenidos todos los días y pasar los materiales transferibles a nuestro main. Recordad que tenemos un almacenamiento conjunto con el resto de alters de nuestro servidor. Contra más alters tenemos, más materiales tenemos de nuestro personaje principal para avanzar más rápido. Sin embargo, si se pierde un día, obtendremos una bonificación de descanso, que se muestra en la parte superior izquierda del menú. El resto de la bonificación tiene un límite de 100 y otorgará un botín de bonificación por cada carrera que hagamos, lo que permitirá que los jugadores se pongan al día. Piensa en ello como un tipo de mecánica de recuperación para evitar el castigo por no jugar todos los días con todos los alters. No recibiremos todas las recompensas como si jugáramos todos los días con todos ellos, pero recuperaremos más del 50% de ellos. Esto mejora más todavía con el Tier 2 porque las recompensas adicionales que conseguimos son bastante mejores que en Tier 1. Así que yo me enfocaría primeramente en intentar llegar a Tier 2 y ya podemos relajarnos un poquito. Así que ahí radica la importancia de tener alters para alimentar nuestro main y progresar mucho más rápido. Os traeremos una guía de cómo equiparnos más óptimamente para prepararnos para las raids, ya en Tier 3 que saldrán más adelante. Asimismo, si lo pedís en comentarios, vamos a hacer un resumen de lo que serían las tareas diarias para un set de un main y 2 alters, algo que creo que es una configuración bastante típica para los más casuales.
Y bueno, hasta aquí esta guía de qué hacer una vez lleguemos a nivel 50 y cómo podemos progresar óptimamente hasta el Tier 3. Y antes de acabar, quisiera darte un consejo sobre Lost Ark. Primeramente, no te agobies, ve a tu ritmo. Tanto si solo puedes asumir un solo personaje como si puedes tener varios, vas a poder disfrutar del juego igualmente. No te dejes llevar por la desesperación de ver a otros que te adelantan por la derecha. Todos vais a llegar al mismo punto, unos antes que otros. Pero jamás olvidéis que esto es un videojuego y que en todos los juegos hay muchas formas de jugar. Y Lost Ark ofrece muchas formas de disfrutar este juego. Te recomiendo que te busques un gremio con gente afín a tu forma de jugar y puedas disfrutar juntos, porque esto es un MMO. Lo más importante debería ser el tiempo de calidad que compartes con otras personas mientras disfrutas de un juegazo como este. Recordaros una vez más que podéis seguirme en redes sociales, Twitter, Instagram y uniros a nuestro Discord para que podáis interactuar con otros jugadores y estar al tanto del contenido y eventos que organizamos aquí a menudo. Disfrutad mucho de Arkesia y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.